de la sesión del día de hoy. Nos encontramos en la segunda parte del tema titulado Sistema Nacional de Planeamiento. Estamos también el día de hoy compartiendo la transmisión a través de la página del Colegio de Enfermeros del Perú, el Consejo Regional número 19, Ancash Costa, gestión 2021-2024. Entonces, el día de hoy vamos a estar desarrollando la segunda parte, la segunda sesión de este módulo. Y bueno, vamos a invitar nuevamente al doctor Bruce, quien esta noche nos va a estar dando la siguiente sesión. Y cualquier pregunta que tengan, le estamos haciendo a través del chat o a través de los comentarios. Entonces, damos la bienvenida. Buenas noches nuevamente. Gracias, doctor, por aceptar la invitación y el tiempo es con usted. ¿No se le escucha? ¿No se le escucha? Doctor, me parece que tiene algún inconveniente. Doctor. ¿Ya? ¿Se escucha? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, sí se le escucha. Sí. Ya, perfecto. Tengo un inconveniente aquí con el audio, pero si logran escucharme, perfecto. Bueno, yo me vuelvo a presentar, soy el doctor Bruce Peña, soy especialista en administración y gestión en salud. El día de hoy vamos a continuar con el módulo 2, con la segunda clase que corresponde al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla. A ver, un momento. Cualquier inconveniente, por favor, voy a estar leyendo si es que hay algún problema con el audio en el chat. Creo que sí se ve bastante bien, ¿no? A ver, un ratito, déjenme configurar esto. Listo. Se visualiza, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar si se ve bien? Se ve en dos partes, doctor. En dos partes, A ver, vamos a ver. sí se ve diferente. Ahí sí, ¿verdad? Ahora sí se ve, ahora sí se ve completo. Ya, perfecto. Entonces, vamos a acomodar acá. Listo, entonces la semana pasada nosotros habíamos visto parte del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Vimos cómo se engranaban los sistemas administrativos con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y vimos algunas definiciones, digamos, básicas, generales, para poder entrar de lleno a lo que va a ser el día de hoy, ya la parte más estructural de lo que nos corresponde a los que trabajamos en el área de planeamiento, ¿no? Ver cómo es que se formula, cómo se estructura el PEI, cómo se estructura el POI, y que creo que también es de mayor interés para servidores públicos, ¿no? Entonces, sin dar mayor premisa, nosotros tenemos en esta lámina lo que podemos visualizar es que la articulación de los instrumentos del SINAPLAN con planes y políticas, como habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Deben encontrarse articulados. Todos tienen que tener una armonía, una articulación entre sí. Entonces, ya inclusive habíamos visto que ya desde el foro del Acuerdo Nacional, donde se establecen todas las políticas del Estado, la visión de país que tenemos, esa aspiración que tenemos todos los peruanos hacia un futuro deseado, ¿no? En la cual tenemos que apuntar todas las entidades públicas para alcanzar la visión de país. En esta visión es donde se implementa a través del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional este instrumento orientador de las políticas y planes dentro de SINAPLAN, ¿no? Entonces ya habíamos más o menos dado un poco de alcance de cómo era la estructura de SINAPLAN, CEPLAN y los distintos tipos de planeamientos que hemos visto en definiciones la clase anterior. Entonces, sabemos que el plan estratégico, ¿no?, de desarrollo nacional va a ser el principal instrumento orientador para el planeamiento estratégico, ¿no? Eso lo vimos hace 2 semanas. Y aquí es donde se van a abordar los desafíos más grandes de todo el país. ¿Para qué? Para que se pueda mejorar la prestación de los bienes, para que se pueda mejorar los servicios que se brindan a la ciudadanía, o en este caso a nuestros pacientes. Entonces, a ver, está el puntero. Todas estas políticas territoriales, las políticas nacionales, tienen que articularse dentro de nuestra institución para poder generar, en este caso, lo que es un PEI o lo que es un POI, donde van a estar nuestras acciones estratégicas, cómo es que vamos a lograr ciertos productos y cierto impacto en la población, en el ciudadano o en el paciente. Entonces, vemos que esta articulación de planes y políticas estaba enmarcado en lo que vimos la clase anterior, ¿no? Estaban las políticas nacionales, estaba el tema de la política local, la política distrital, inclusive si es que se habla de municipios, y todas estas políticas van a aterrizar en planes sectoriales, multisectoriales, planes estratégicos multisectoriales, políticas territoriales, la política regional, lo que ya habíamos visto hace 2 semanas. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que a nivel de una política institucional es donde se refleja el plan estratégico institucional, ¿no? Y el plan operativo institucional fundamental y muy importante para el planeamiento estratégico. Entonces, vemos aquí, en esta lámina, cómo es que se articula toda la parte de las políticas y cómo es que se va a ir dando el proceso de la elaboración del PEI y POI, que va a tener un seguimiento a posterior. Entonces, también vimos hace 2 semanas el ciclo de planeamiento estratégico, ¿no? Y esto estaba enmarcado en la directiva 001 del 2024, ¿no? Donde se establece este ciclo y en principio tomamos en cuenta que el centro para la elaboración de un plan es el ciudadano, es la persona. Entonces,
siempre va a ser el foco de todas las políticas y planes, porque justamente tenemos que apuntar a qué, a mejorar las condiciones de vida y a generar un cambio en las políticas y en los planes, porque justamente tenemos que ver cómo es que esta persona podría mejorar su calidad de vida dentro de la población, dentro de nuestra población. Nosotros en sector salud apuntamos mucho a temas de mejora de la calidad. Justo yo he salido de un congreso de calidad hace 2 días y se hablaba mucho de temas de mejora de procesos en cuanto a estructurar un poco más las formas en calidad de atención en nuestros pacientes, ¿no? El tema de humanizar se ha perdido mucho en los profesionales de la salud en general, el tema de la empatía. Vemos médicos o algún otro profesional de la salud que no resulta ser empático con los pacientes, ¿no? Entonces, es importante trabajar sobre la parte de calidad también, engranándolo al planeamiento estratégico. Entonces, en un principio, habíamos visto que tenemos una fase uno, que es el análisis de la situación actual, ¿no? Esta fase uno es principalmente conocer cómo se encuentra el territorio. Es decir, conocer a nuestra población objetivo, ¿no? En este caso es importante que conozcamos cuál es la problemática de la población, a qué es lo que vamos a atender, ¿no? Lo segundo es importante conocer las expectativas, o sea, también hay que ver las necesidades de esta población, ¿no? ¿Y qué buscamos? O sea, recuerden que hace 2 semanas hablamos de generar un valor público. ¿Qué es ese valor que ese paciente, ese ciudadano va a decir de forma quizá agradecida o no agradecida por la atención que le hemos dado? Entonces, para poder generar este valor público, lo que tenemos que hacer es atender ¿qué cosa? Las necesidades de la población, ¿no? Y también en esta fase uno es donde vamos a hacer un análisis de las brechas. Como les mencioné, las brechas pueden ser resultado de que faltan servicios para coberturar, nos falta recurso humano, la calidad de satisfacción de los pacientes, de los usuarios, etc. Entonces, luego de esta fase, habíamos comentado de que estaba el análisis prospectivo. Y ahí es donde vamos a ver, donde se buscan los futuros posibles para generar opiniones estratégicas. Entonces, mediante esto es que nosotros ya podríamos decir, a ver, podría pasar esto, entonces yo voy a prever qué es lo que quisiera que suceda o que quisiera que no pase, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de anticiparnos a los posibles escenarios futuros que podríamos tener con la elaboración del plan. ¿No? Entonces, este análisis prospectivo, nosotros hacemos, digamos, una figura para poder determinar este futuro deseado y vamos a tener una imagen del territorio deseado, ¿no? Donde nosotros vamos a querer alcanzar en un principio todo lo que hemos visto ya en la fase uno del análisis que hemos hecho, qué es lo que queremos alcanzar, hacia dónde quisiéramos llegar, ¿no? Luego vimos también, en cuanto a la decisión estratégica, que ya sería la fase 3, ¿no? Es la fase de decisión donde nosotros, concretamente, qué cosas ya tenemos. Vamos a determinar qué cosas, cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces, esto va a determinar acciones de la entidad en cuanto al mandato legal, a sus competencias legales, a sus funciones para que pueda ejecutar temas relacionados con el plan estratégico y luego el plan bien elaborado para que pueda asegurar resultados en la población, que es lo que nosotros queremos llegar, a tener un resultado positivo. Y por último estaba la fase de seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces, esto es necesario, este ciclo es importante, lo habíamos visto ya hace 2 semanas, lo estoy recalcando porque es bueno fijar esto parte de la teoría, porque con ello se va a poder entender un poco más cómo disgregamos nuestro plan estratégico institucional y nuestro plan operativo institucional. Sigo entonces. Esta lámina también ya la hemos visto, ¿no? Es una lámina donde podemos ver la ubicación de los planes en general. ¿Dentro de qué? De esta cadena de resultados. Entonces, este modelo, principalmente de cadena de resultados, ¿qué nos va a permitir? Nos permite determinar, número uno, cómo las entidades, a partir de sus procesos operativos, permiten brindar servicios y que a su vez van a generar un efecto, que quiere decir un cambio social. ¿En quién? En la persona que va a ser atendida, en el ciudadano que va a venir por una atención. Entonces, aquí podemos ver en la parte inferior esta cadena de resultados, en donde tiene una lógica de engrane, si se dieron cuenta, ¿no? Entonces, vimos también hace 2 semanas que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
se engrana, digamos, a largo plazo con el plan del 2050. ¿Y donde los elementos recaen en qué? En la obtención del impacto agregado que puede ser a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo. Entonces, en el caso específico del PEI y del POI, este plan estratégico institucional, que es un plan a largo plazo que recae sobre objetivos, algunos elementos específicos, lo que va a traer es un engrane de, primero, vamos a ver acá, uy, creo que se ve bien la pantalla, ¿no? Los productos, los resultados iniciales, intermedios y finales. Entonces es como decir los resultados a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Entonces, las acciones estratégicas institucionales van a recaer en productos que vienen a hacer, ¿qué cosa? Bienes y servicios que yo le voy a dar a quién? A mi población, al ciudadano, a mi población objetivo. Y a su vez, las actividades operativas van a recaer en los eslabones de las actividades que vienen de todos los medios necesarios, que igual voy a transformar insumos para llevar a cabo mis procesos operativos y finalmente brindar un producto hacia quién, hacia la población. ¿Ya? Entonces, acá es donde tenemos la cadena de resultados, que lo vamos a ir mencionando constantemente en el transcurso de esta clase. Entonces, yo sigo acá. Perfecto. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de pay? ¿Qué es lo que buscamos? La palabra clave que debe de quedarles a ustedes es que buscamos ¿qué cosa? Cambio. Es decir, la entidad va a determinar una estrategia que le va a permitir alcanzar sus objetivos de política. ¿Y qué busca? Generar valor público en el ciudadano, ¿no? Entonces, este cambio en las condiciones de vida de la población objetivo a la que se atiende la entidad, a nivel del POI, hablamos de la implementación propia de la estrategia. Y a nivel operativo, ¿qué es lo que yo voy a hacer finalmente para lograr esta estrategia? Y se va a orientar la necesidad de qué cosa, de mis recursos, ¿ya? Entonces, es importante mencionar que obviamente para elaborar un plan operativo, porque en una de las constantes consultas y preocupaciones de las entidades es que quieren elaborar el plan operativo, es necesario y previamente tener un plan estratégico institucional, ya dado en un plano superior. Entonces, ¿por qué? Porque con un plan estratégico institucional yo hago mi plan operativo y ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Y valga la redundancia, operativizar el plan. Entonces, ahora el contenido principal del plan estratégico son los objetivos y acciones estratégicas institucionales. Y en el caso del POI, el contenido principal, ¿qué van a ser? Las actividades operativas y las inversiones. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también más adelante, lo voy a detallar un poco más. Y es importante recalcar acá la periodicidad del plan estratégico, ¿no? Lo habíamos visto también en la clase anterior, teníamos un periodo del PEI de 5 años, y en el caso del POI multianual y un POI anual también, que duró 1 año y 3 años respectivamente. Entonces, bueno, la temporalidad es importante, determinar el tiempo en el que se elabora cada uno de estos documentos, y con ello vamos a continuar viendo un poco más la estructura de cada uno, ¿ya? Hay unos pasos previos para que se pueda hacer la formulación del PEI. Entonces, esto corresponde a esta lámina, ¿no? En principio, para dar el proceso de elaboración del plan estratégico institucional, es necesario conformar qué cosa, lo que bien dice acá, una comisión de planeamiento estratégico. Y esta comisión es de carácter permanente. ¿Quiénes conforman, quiénes participan de la comisión? Está liderado por el titular de la entidad, también están los funcionarios de la alta dirección, de los órganos de línea, asesoramiento, de apoyo, ¿no? O quien pueda designar el representante de esta institución con algún tipo de acto resolutivo. Entonces, con la conformación de la comisión, se va a determinar el plan de trabajo para formular, ¿qué cosa? El plan estratégico. Y depende de modificarlo a futuro, ¿no? Tanto como en el PEI o en el POI. Y también es la comisión la que prioriza estos objetivos, estas acciones, todas estas actividades operativas e inversiones, tomando en cuenta que participan justamente todas las unidades orgánicas de la entidad.
Entonces, finalmente la comisión lo que va a hacer es validar el documento del PEI y el documento del POI para que vaya obteniendo, digamos, forma dependiendo de cada una de las etapas en las que se va a ir formulando. A su vez, existe una figura de carácter opcional que viene a ser el equipo técnico, este que está acá, y los representantes de los miembros de la comisión, ¿no? Entonces, estos son, digamos, algunos representantes adicionales de miembros de comisión, y la función principal que va a tener el equipo es asistir. Ellos son los que asisten a la comisión de planeamiento, ¿para qué? Para formular tanto el PEI como el POI. El alcance de los órganos de planeamiento de cada pliego y su similar nivel de la unidad ejecutora es importante, sobre todo el soporte de la asistencia técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que saber cuál va a ser la aplicación metodológica del planeamiento institucional. Y esa aplicación metodológica está enmarcada en el ciclo del planeamiento estratégico que acabamos de ver, ¿no? Entonces yo conozco bien mis necesidades, conozco bien el ciclo, sé a dónde quiero llegar, cómo lo voy a hacer y cuáles van a ser mis resultados, entonces lo puedo plasmar en un documento técnico que sería el plan. Entonces, en lo que corresponde al contenido del PEI, hemos visto que hay un contenido mínimo, que es la síntesis de la situación actual de la institución, síntesis del análisis prospectivo institucional, la definición de la situación futura deseada, la misión institucional, los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales y la ruta estratégica. Cada uno de estos lo vamos a ir detallando. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo se engrana y cómo es que se elabora un PEI para luego nosotros hacer un POI. Les mencioné hace dos clases hace 2 semanas, perdón, que el que elabora el PEI es el pliego y el que elabora el POI es la unidad ejecutora. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo en el Instituto del Niño de San Borja y nosotros elaboramos POI multianual y POI anual. Nosotros no hacemos PEI, porque el PEI lo hace estrictamente el Ministerio de Salud, que es el pliego, ¿no? Nosotros no somos pliego, somos unidad ejecutora. Entonces, es por eso que es importante cuando ustedes quizá se desempeñen como planificadores, trabajen en servicios públicos relacionados a planeamiento estratégico, conozcan qué es lo mínimo que debe contener un PEI y lo que debe contener un POI. Si bien no necesariamente podríamos trabajar en el Ministerio de Salud, para hacer un PEI tenemos que tener conocimiento de cómo es que se elabora, porque en base a esto es que vamos a elaborar nuestro POI, ¿no? Entonces, el contenido mínimo de este plan estratégico, en principio, una política institucional que va a ser a cargo pues, de un titular y luego la entidad genera objetivos estratégicos con indicadores. Todo esto sigue una ruta. Y esto de aquí también tiene 3 anexos adicionales, ¿no? Que habla de la matriz de articulación de los planes, la articulación de las políticas nacionales, el plan estratégico institucional y las fichas de objetivos y acciones. Esos anexos son importantes porque al final todo se carga en el aplicativo de ese plan, que les voy a explicar ahora también. Si bien, como les menciono, no es, digamos, no es el tenor de la clase explicar cómo es que se digiere, cómo es que se alimenta ese plan con cada uno de estos anexos, con cada uno de los planes, con elevar un PEI o elevar un POI al sistema. No es el objetivo porque no es que estén directamente trabajando o desempeñándose en alguna institución donde hagan planeamiento estratégico. Si lo están haciendo por ahí, genial, porque esto estamos reforzando. Pero lo importante, creo yo, del curso es extraer las partes más específicas de elaboración de planes. ¿Cuál es la importancia del planeamiento estratégico y cómo se articula con los sistemas administrativos, ¿no? Entonces, siguiendo eso, nosotros tenemos que la política institucional, ¿no? Está primero a cargo del titular de la entidad y aquí se van a determinar pues las prioridades y la voluntad de la política que va a tener la entidad. ¿En beneficio de quién? Del ciudadano y de su entorno. Esto tiene que guardar, ¿cómo puedo decirlo? Como concordancia, ¿no? Con la política general de gobierno, las políticas nacionales, las políticas sectoriales, y que vean una relevancia para la entidad. O sea, esto nos va a permitir de alguna forma orientar las acciones de la entidad, ¿no? Y existen dos elementos
muy importantes dentro de la política, que son los objetivos y los lineamientos, ¿no? O sea, finalmente son los medios de cómo es que yo voy a llegar a mis objetivos, ¿no? Entonces, esto de la declaración de la política institucional nos refleja prácticamente el contenido de lo que va a ser el PEI, hacia dónde va dirigido, y esto lo describe la directiva como una directriz general que refleja todas esas prioridades y esa voluntad política de la entidad, ¿no? Entonces, una vez que tenemos conocimiento de esta declaración de política institucional, tenemos que establecer, según el flujo que les he mostrado, cuál es la misión de la institución, cuál es la misión institucional. En este caso, no nos perdamos, estamos a nivel de PEI, PEI es pliego, ¿no? Estamos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Puede ser cualquier pliego, no necesariamente el MINSA, pero pongamos el ejemplo del Ministerio de Salud. Entonces, la misión institucional, toda entidad tiene un mandato legal que está establecido en su ley de creación o en su normativa que la reglamenta, ¿no? Entonces, la misión, ¿qué es? Es la razón de ser de una entidad, ¿no? Puede ser pública o privada, pero estamos en sector público, entonces es la misión de ser una entidad pública. ¿Para qué? Para su construcción. Entonces, puede tomar como insumo la información que se realiza en la fase 1, que ya hemos visto, ¿no? El análisis inicial que se hace de la fase del ciclo de planeamiento, principalmente en el marco de qué cosa, de las competencias y funciones que se establecen en la ley de creación, en la normativa reglamentaria de la institución. Entonces, acá es donde vamos a considerar, digamos, la población a la que nosotros servimos, la manera en la que cómo lo vamos a hacer, el objetivo de cerrar nuestras brechas, se contribuye a la consecución y al plan superior, en este caso una política nacional, la que corresponda, y es lo que vamos a ver en una misión institucional. Entonces, nosotros podemos ver acá la redacción. ¿Cómo redacto una misión? Hay, según la guía, nosotros tenemos que seguir el lineamiento de qué? De que tenemos un rol central como entidad. Nosotros tenemos un rol y tenemos una población y tenemos atributos. ¿Y a qué se refiere con un rol central? O sea, de esa función sustantiva de la entidad. ¿Qué es lo que yo realizo como entidad? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo me describo como institución? ¿Y qué es mi población? O sea, el público objetivo, hacia dónde está orientada mi intervención, que puede ser una persona, puede ser una entidad, un paciente, un ciudadano. Entonces, ¿qué busco satisfacer en esta persona, en esta entidad, en este grupo de personas, perdón? Y esto está descrito como mi diagnóstico institucional. Entonces, para la parte de atributos, ¿a qué me refiero yo? Se refiere a cómo es que yo voy a satisfacer esta brecha, estas necesidades, ¿no? Con esta capacidad operativa, todos los bienes, todos los servicios que yo voy a entregar. ¿Para qué? Para que pueda de alguna forma satisfacer necesidades y que esto ya se describe en el diagnóstico institucional. Entonces, servicios pueden ser servicios médicos, servicios nutricionales, etcétera, ¿no? Y acá vamos a ver un ejemplo de lo que es la misión institucional. Esta es la misión institucional del MINSA. Y como ven acá, menciona conducir con eficiencia e integralidad el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud basado en redes integradas de salud. Entonces, hasta acá, hasta descentralizado en salud, ¿qué cosa vendría a ser? El rol de la entidad. Lo que está relacionado al sistema de redes integradas en salud, la política para el aseguramiento universal, las políticas, acciones intersectoriales, es cómo lo voy a hacer. Entonces estaría relacionado con qué? Con los atributos, que quieren lograr un beneficio y un bienestar. ¿En quién? Si bien esta misión es muy en macro, acá ya teníamos los atributos, el rol de la entidad y nos estaría faltando la población. La misión del MINSA coloca de manera general población, porque es para todos los peruanos y todos los que están dentro del territorio nacional, para acceso de salud. Entonces, ¿podría cambiar esto según cada una de sus instituciones? Por supuesto, cada institución tiene una misión distinta, pero tiene que seguir la misma regla: el rol de la entidad, la población y los atributos. Entonces, acá podemos ver los objetivos estratégicos institucionales. Eso es lo que sigue después de que nosotros hemos planteado nuestra misión. Entonces, los objetivos estratégicos que definen los resultados iniciales
que la entidad espera lograr en el cumplimiento de ¿qué? De sus funciones sustantivas o las funciones de administración interna, de acuerdo a su mandato, ¿no? Entonces la entidad puede plantearse varios objetivos estratégicos institucionales, dependiendo de lo que la institución quiera y según las reglas normativas en las que se está basando. Entonces las características de estos objetivos estratégicos institucionales son que representan resultados a nivel inicial en la cadena de resultados, constituyen un logro de los objetivos y acciones estratégicas de los planes eh, que van a ir articulados al PEDEN, al PECEN, al concertado, ¿no? Entonces, todo este tipo de planes se van a definir en dos tipos de objetivos, el tipo uno y el objetivo tipo 2. El objetivo tipo uno o visional está relacionado esta forma para redactar. Primero va el verbo en infinitivo, la condición y posterior a ello la población. Entonces, el verbo refleja la dirección del cambio que se espera lograr, que proviene del escenario deseado. Esta dirección puede ser positiva, negativa o neutra. Y la condición, ¿a qué se refiere? A la característica o situación que se desea cambiar o quizá mantener en una población. Para la redacción del objetivo 2, que es la gestión interna, estos objetivos se redactan con el verbo en infinitivo y el aspecto que uno quiere mejorar. El verbo que refleja las acciones para mejorar la condición interna de la entidad y el aspecto para mejorar puede referirse a una gestión institucional, sistemas de información, sistemas de gestión de riesgos, mecanismos de participación, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, quizá para entenderlo un poco mejor y que no sea tan teórico, los objetivos estratégicos institucionales de tipo uno o misionales, ¿qué van a referir? Las condiciones que yo como entidad busco mejorar en la población, ¿no? O sea, yo como entidad quiero mejorar en mi población algo, entonces identifico mi diagnóstico situacional, ¿no? Encontré que hay de repente deficiencia de hierro en niños, ya, entonces por ahí va mi diagnóstico situacional. Y hago mi análisis de brechas, me faltan de repente nutricionistas, me faltan de repente personal de enfermería, me faltan de repente médicos o me está faltando suplementos nutricionales, no lo sé. Entonces hago mi análisis de brechas, bienes de servicios y todas las regulaciones que yo voy a hacer para mejorar eso. En cambio, mis objetivos estratégicos institucionales tipo 2 se refieren más a una gestión interna. O sea, yo hago como entidad, veo mis condiciones para fortalecerme como entidad, ¿no? Y relacionarlo con los problemas y limitaciones que pueden haber en alguno de mis procesos para que yo logre un resultado o un impacto después en la población. A eso es lo que se refiere, ¿no? Por eso es la diferencia entre la tipo uno y la tipo 2, ¿no? Entonces, la entidad plantea un objetivo estratégico institucional de este tipo, ¿para qué? Para mejorar sus procesos de soporte o quizá de diseño organizacional. Entonces yo de repente como MINSA y quiero llegar a esa población de niños con déficit de hierro, entonces yo como MINSA, digamos, pongo un obstáculo en contratación de servicios o contratación de personal. Eh, Impido que de repente el personal CAS pueda trabajar como pliego. Entonces, eso, ¿cómo lo visualizo? Al final, como una falta de atención en estos niños que no reciben hierro. Entonces, a eso se refiere con el objetivo 2, ¿no? Primero ver cómo estoy en casa, mejorar mis procesos, darme mi soporte organizacional y solucionar todos esos problemas de gestión o inclusive optimización de recursos que yo pueda tener como pliego para que después, una vez que esté mejorada la casa, vaya y pueda atender a la población, ¿no? Eso es, digamos, como que más interno y el objetivo tipo uno es más macro, ¿no? A ver. En el caso de los ministerios y entidades de gobierno nacional, se definen objetivos estratégicos institucionales relacionados a las competencias exclusivas, a las competencias compartidas con gobiernos subnacionales sobre los cuales puede haber algún tipo de rectoría, ¿no? Entonces,
en ese sentido, la articulación de los planes del SINAPLAN, ¿no? Las entidades de alguna forma verifican la articulación con sus objetivos estratégicos e institucionales, con los objetivos o acciones estratégicas de estos planes estratégicos a los que se encuentran articulados, con los objetivos de ¿qué? Del PEDEN. Entonces, nosotros tenemos esta ley, la 29158, que es la ley Lope, que en el artículo 22 menciona eso, ¿no? Que los ministerios son los que diseñan, establecen y ejecutan y supervisan todas estas políticas nacionales sectoriales, asumiendo la rectoría sobre ellos. Entonces es importante considerar eso porque al final nosotros como instituciones asociadas al MINSA, nosotros dependemos mucho del PEI que haga el Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud nos va digamos, a apoyar en nuestros primeros pasos para la elaboración del POI, el POI multianual, el POI anual, pero de ellos dependemos nosotros como instituciones asociadas al MINS, como unidades ejecutoras, como lo vimos hace unas clases. Entonces, acá tengo unos ejemplos, ¿no? De los objetivos estratégicos que están dentro del plan estratégico institucional ya ampliado del Ministerio de Salud. Entonces, solo he citado unos cuantos porque son más objetivos, pero un objetivo estratégico es prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades y daños que afectan la salud de la población con énfasis en prioridades nacionales. Si se dan cuenta, parece un poco más macro, por eso se le denomina como tipo 1. Ahora, el objetivo estratégico, por ejemplo, el tipo 8, que es un buen ejemplo, me parece a mí, fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres. Entonces, como habíamos visto dentro de las definiciones, inclusive, ¿no? Se refieren a la gestión institucional, sistemas de información y sistemas de gestión de riesgos o mecanismos de participación. Entonces, el sistema de gestión de riesgos tiene un objetivo que puede estar relacionado con el objetivo 8 dentro del PEI del Ministerio de Salud, como catalogado como un objetivo 2. Entonces, acá tenemos las acciones estratégicas institucionales, que más que nada, luego de que hemos establecido nuestros objetivos, estas acciones son iniciativas, ¿no? Que van a contribuir a implementar una estrategia establecida en los objetivos, en los que ya hemos visto. ¿Y eso con qué lo concretamos? En productos. ¿Y qué es un producto? Es un bien, un servicio o alguna regulación, alguna norma, ¿no? Que la entidad va a hacer de entrega a quién, a sus usuarios, a los pacientes, al ciudadano, etcétera, ¿no? ¿Y qué se va a tomar en cuenta? Pues las competencias, las funciones, el diagnóstico institucional, la misión y la perspectiva institucional. Todo lo que se ha ido viendo, como se dan cuenta, es como un engrane, ¿no? Entonces, las acciones estratégicas institucionales deben ser diseñadas con mucho cuidado, ¿no? Porque al fin de determinar los productos, ¿cómo puedo explicarlo mejor? O sea, tienen que ser muy bien diseñadas porque yo voy a querer un producto apropiado. Es decir, yo le quiero brindar a ese paciente un servicio bueno o le quiero dar alguna buena atención. Entonces, para definir qué producto va a llegar, que ahora vamos a ver un par de ejemplos, tengo que saber exactamente mi diseño cuidadoso de mis objetivos articulados con mis acciones estratégicas, ¿no? Para poder llegar a un producto. Y eso lo hemos visto ahora también en la cadena de los resultados, ¿no? Y ese producto al final, si es un producto apropiado, ya lo identifiqué bien, entonces tiene que tener algún criterio de medición de calidad, ¿no? Es importante cuál es la percepción del ciudadano, del paciente o de la persona o comunidad. Entonces, nosotros tenemos acá la naturaleza de las actividades estratégicas institucionales y depende del tipo de objetivo estratégico institucional al cual contribuyen, ¿no? Como se muestra en el cuadro, un ejemplo de tipo 1 puede ser un programa de educación que está dirigido a niños y niñas, ¿no? O sea, esa es mi población relevante. Eso es un programa de educación. Y este programa puede incluir bienes orientados a estos niños. ¿Y estos bienes qué pueden ser? Infraestructura y equipamiento educativo. No sé, una carpeta, un armario para guardar sus útiles escolares, etcétera, ¿no?
Y también pueden ser servicios que van dirigidos a docentes, o sea, los docentes también pueden tener quizá acompañamiento pedagógico, capacitaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que se puedan asegurar los logros de aprendizaje en estos niños y niñas. Ahora, nos vamos por el otro lado, que acá también hay actividades estratégicas de tipo 2, que es más un sistema de información actualizado. O sea, considerando que la actividad estratégica de una entidad que ejerce rectoría en un sistema administrativo puede ser por unidad orgánica, nosotros podemos desarrollar algún sistema más actualizado. Entonces, acá ya son bienes o servicios, regulaciones intermedias que produce la entidad y que son necesarias para producir estos bienes y servicios o regulaciones mayormente en sus usuarios internos. O sea, en este caso podría ser hacia el paciente, hacia los niños, dependiendo cuál sea el público objetivo, ¿no? La naturaleza puede ir cambiando. Estos son unos ejemplos para, digamos, adentrarnos un poco más y que sea más dinámico de las actividades estratégicas institucionales del Ministerio de Salud. En el PEI del 2019 al 2027, ampliado del MINSA, ya se cuentan con casi, son más o menos unas 42 acciones estratégicas y que se logra mediante el cumplimiento de casi 69 indicadores de desempeño. Entonces, y creo que ustedes probablemente lo hayan visto al momento de hacer sus indicadores. Nosotros tenemos un objetivo estratégico que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Sobre la prevención, control y reducción del impacto de enfermedades, y esto lo podemos articular con actividades estratégicas del Ministerio de Salud. Una acción estratégica, por ejemplo, la 01.01, que es vacunación completa en niñas y niños menores de 15 meses de edad y niñas entre 9 y 13 años, con coberturas óptimas. Otra acción estratégica para poder llegar al logro de nuestros objetivos, en este caso el objetivo 01, es prevención y control de enfermedades transmisibles fortalecidos con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales. Entonces, van viendo cómo es que desde el objetivo se va engranando con la actividad estratégica y esta actividad en algún momento tiene que ser medida. ¿Y cómo medimos nuestras actividades, nuestros productos? Los medimos con indicadores. Entonces, es pertinente explicar la relación que hay entre la actividad estratégica institucional y las categorías presupuestales. ¿Por qué? Porque esto es más que nada con la finalidad de que se pueda fortalecer el vínculo entre planeamiento y el presupuesto, ¿no? Aunque las estructuras de los programas presupuestales y los planes institucionales no sean las mismas, ¿no? Hay que considerar la importancia del engrane de los sistemas administrativos, en este caso de planeamiento y presupuesto, y nosotros tenemos que, por ejemplo, para los de tipo 1, ¿no? Bienes o servicios o regulación final, se engranan con categorías presupuestales como programas presupuestales, en este caso productos de programas presupuestales, o con APENOP. Y en el caso de los objetivos tipo 2, también bienes, servicios o regulaciones intermedias, con acciones centrales o programas presupuestales de acciones comunes de APENOP. Entonces, quizá estos términos lo vayan a ver también un poco más en la clase con presupuesto, ¿no? Para que pueda engranarse un poco mejor la terminología de la parte de planeamiento con la parte de presupuesto. Pero tienen que entender que las acciones estratégicas tienen un vínculo con categorías presupuestales. Y esto también surge una cadena adicional con abastecimiento, que ahora lo vamos a ver también para que, digamos, quede un poco más claro. Entonces, acá tenemos algunos, ya la parte final, o sea, cuando ya hemos tenido nuestros objetivos, nuestras actividades, tenemos indicadores. Los indicadores no son exclusivos de actividades estratégicas, hay indicadores de objetivos, hay indicadores de productos. Entonces, cada una de estas actividades y objetivos estratégicos tienen que tener por lo menos un indicador y cada indicador tiene que tener una ficha técnica, es lo que nos dice a nosotros esta directiva y de acuerdo a sus orientaciones establecidas en la guía, ¿no? En esta guía de elaboración. Entonces, para cada indicador se van a establecer logros esperados anuales en todo el horizonte temporal del PEI, los mismos que deben guardar coherencia entre sí, de forma que reflejan un logro institucional para generar elementos estratégicos. Ahora, los indicadores están determinados por los elementos estratégicos del PEI. Entonces, por eso es importante
que se encuentre de forma, digamos, bien formulada en nuestro Pay para que se pueda subir al aplicativo de ese plan. Porque ese plan también va a revisarlo y si hubiera algún tipo de observación, hay que subsanar. Entonces, hay algunos plazos establecidos para poder subir nuestro documento del Pay, para subir nuestros documentos del POI, y hay plazos también para poder hacer correcciones, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver en un momento. Entonces, acá tenemos un ejemplo de indicadores, siguiendo la misma línea, cogemos el mismo ejemplo del objetivo estratégico de prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de enfermedades y daños, y para este objetivo tenemos estos indicadores. Probablemente ustedes en sus instituciones, en sus puestos de salud o lo que fuera, han manejado indicadores. O alguien ha estado atrás diciendo, tienes que cumplir con esto, tienes que llegar a esta producción porque tengo que llegar a mi indicador. Entonces, el indicador es una medición, una medida de que yo estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Ahora, si me preguntan, doctor, ¿cuánto es lo máximo que yo necesito de indicadores para mis objetivos o para mis actividades estratégicas? No existe. O sea, no hay un máximo de indicadores por elemento estratégico. Entendamos elemento estratégico como objetivo o como actividad estratégica institucional, ¿no? Sin embargo, no es que a mí se me ocurra poner 200 indicadores y tienen que cumplir con los 200. Lo ideal es que los indicadores sean relevantes. O sea, yo tengo que abarcar la dimensión más importante del elemento y preservarla. O sea, yo quiero buscar algún impacto en una población pediátrica, entonces tengo que enfocar mis indicadores a los objetivos, a las actividades, pero que sean necesarias. A mí no se me va a ocurrir pedir un indicador que no tiene impacto, ¿no? O sea, que no tiene sentido. Pero eso pasa mucho en gabinete. O sea, a veces las personas que no conocen mucho la actividad operativa de un puesto de salud, por ejemplo, pueden pedir 20 indicadores, pero todos nos sirven. Esa es la pregunta. O sea, no todos nos sirven. Claro, la norma te dice, puedes poner varios indicadores, pero trata de que sean relevantes, que tengan impacto, ¿no? No es que pedir indicadores o hacer indicadores por hacer. No todo tienes que medir. Entonces, en el caso de las actividades estratégicas institucionales, si bien se establecen logros esperados anuales como parte del proceso de seguimiento, se tienen que realizar mediciones semestrales. Ya, eso para que lo tengan en consideración. O sea, siempre tiene que haber una medición por lo menos semestral. Ahora, acá podemos ver la ruta estratégica. La ruta estratégica tiene dos pasos. Quizá la tabla no sea lo más dinámica para poder explicar, pero yo quiero tratar de hacerles entender que estos dos pasos se dividen primero en una priorización de mis objetivos y actividades estratégicas. O sea, en realidad, este primer paso de priorización lo que me va a permitir es direccionar todos mis esfuerzos como entidad en el marco de mi misión, que pueda ser una base para diseñar o rediseñar mi estructura organizacional, ¿no? Y con eso adapto que mis procesos de gestión y genero cambios innovadores que me va a permitir alcanzar objetivos estratégicos e institucionales de la mejor manera. Entonces, a nivel del objetivo estratégico institucional, la entidad identifica qué cosa, la relevancia de los objetivos, ¿no? Los objetivos más relevantes. No sé, tengo una mayor brecha en algo, necesito llegar a algo, tengo una brecha alta en algo específico y no me va a permitir llegar al cumplimiento de mi misión. Entonces, yo priorizo, ¿no? Y a nivel de las actividades estratégicas institucionales, ¿qué es lo que yo voy a hacer como entidad? Voy a verificar que exista una vinculación causa-efecto. ¿De causa de qué? De la actividad estratégica con el objetivo estratégico institucional. En cristiano es, digamos, la fuerza que va a influenciar de la actividad estratégica para el logro de mi objetivo estratégico. ¿No? O sea, yo voy a revisar evidencias que sean medibles, cuantitativas, inclusive cualitativas, ¿no? Y ver la capacidad que tengo yo para poder ejecutar mi actividad estratégica institucional en términos de qué? De habilidades, de conocimientos, de experiencia, todas esas cosas que son necesarias. Mi segundo paso para poder establecer esta ruta estratégica
es la vinculación con la política general de gobierno. Es decir, yo como entidad identifico qué me vincula a mis objetivos estratégicos y a mis actividades estratégicas institucionales con qué, con los ejes y los lineamientos de mi política general de gobierno, la que esté vigente, ¿no? Entonces, eso más o menos se trata de establecer en una ruta estratégica, que existan dos pasos de priorización de actividades y objetivos y que existe el paso de vinculación con una política de gobierno. Una vez que la entidad, en este caso el MINSA, ¿no? Estamos con el ejemplo del MINSA, ha construido su propuesta de plan estratégico. ¿Qué tiene que hacer? Lo tiene que remitir al CEPLAN. ¿A través de qué? De un correo, ¿no? Donde la respuesta del CEPLAN, en el caso de los pliegos, no se me vaya a pasar, en el caso de los pliegos que corresponden al Poder Ejecutivo, estos se remiten a través de su, tienen un planeamiento estratégico sectorial, ¿no? Entonces, la parte del sector que abarca los planes de estos pliegos, tiene que elaborar un informe de validación, un informe de consistencia previo a que lo apruebe el CEPLAN. En el caso de MINSA, sí, directamente pueden enviar el correo, ¿no? Y CEPLAN ya había puesto a disposición este aplicativo, que es el CEPLAN versión .01, ¿no? Donde todas las entidades que van a hacer registran sus planes. Registran sus planes en el marco del sistema de información que administra el CEPLAN, ¿no? En el cumplimiento del principio de transparencia que rige la administración pública. Entonces, todos estamos obligados a tener que, de alguna forma, registrar nuestros planes en el aplicativo. Ahora, particularmente, yo en el instituto, pues registramos a nivel de POI y utilizamos este aplicativo. Y el MINSA, pues, es quien registra el PEI utilizando el aplicativo, ¿no? Entonces, ahí es donde colocan las acciones estratégicas o los objetivos, todo que va a ser posteriormente revisado, ¿no? Y en el aplicativo, bueno, se pueden encontrar distintos perfiles de usuarios, ¿no? Que durante su elaboración pueden modificar los planes. Entonces, sí no es engorroso realizarlo, no es engorroso, pero también depende de quizá a veces del equipo con el que uno trabaje, ¿no? No necesariamente todos van a estar de acuerdo con la elaboración de algunos objetivos, algunas actividades estratégicas, y depende mucho de cómo se conforme el equipo para poder elaborar un buen plan. Nosotros ya entrando de lleno un poco a lo que quizá más van a ver en el sector público, es el Plan Operativo Institucional, POI, ¿no? El POI, que es lo que más manejamos, nos permite implementar la estrategia de ¿qué? Del PEI, de lo que ya hemos visto. Y el POI va a responder a dos preguntas básicas. Primero, ¿qué voy a hacer? Y segundo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, yo para responder a mi primera pregunta, a decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Es la alta dirección de la entidad, ¿no? De la entidad donde estamos, la que debe de actualizar su conocimiento de la realidad. O sea, yo en el Instituto del Niño, la dirección es la que tiene que saber cuál es su población objetivo y su territorio. En el Niño de San Borja se ven niños con patologías quirúrgicas complejas y se manejan niños para unidades de trasplante, inclusive manejo de cáncer. Entonces, esa es la población objetivo del instituto. Yo no puedo pedir que el instituto de alguna manera vea niños con resfrío común. No es el core. Eso lo debería ver quizá en el primer nivel o otro tipo de entidad, ¿no? Entonces, al establecer mi población y territorio, ¿no? En la cual se actúa, tengo que ver mi futuro deseado e identificar todos los posibles cambios que voy a tener que hacer. Puede ser gestión logística, puede ser la productividad laboral, el uso de TICs, o sea, tecnologías de la información y computación, etc. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto que voy a realizar o que voy a solicitar me va a servir para mejorar mi oferta de bienes y servicios. Yo como instituto te oferto médicos especialistas en cirugía neonatal o médico especialista de cabeza y cuello para población pediátrica, ¿no? Entonces, definiendo eso primero. Y para responder a mi segunda pregunta, la entidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo como entidad
Yo como niño de San Borja, por ejemplo, tengo que definir si lo anterior será a través de la adquisición de bienes, de contratación de servicios, o sea, puede ser una consultoría o de repente algún tipo de estudio, no lo sé, y de actividades, capacitación, no sé, desarrollo de sistemas informáticos, etcétera, ¿no? Infraestructura, también yo necesito infraestructura, necesito equipos, necesito algún tipo de mantenimiento de activos, no lo sé. Entonces, eso se responde con la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo es que yo voy a, de alguna forma, definir todo lo de la primera pregunta en base a lo que yo tengo o lo que yo quisiera tener? Entonces, el POI tiene diferentes etapas en el año previo a su elaboración. Y esas etapas se dividen en la elaboración, en la aprobación, en los ajustes y en la consistencia de la elaboración de este plan, valga la redundancia. Y posterior está la ejecución, que corresponde a la modificación y al seguimiento. Entonces, nosotros vemos acá que en el año previo, desde la elaboración hasta el 31 de diciembre, tenemos un periodo que dice mayo a diciembre. Tenemos hasta el 30 de abril donde el POI va a ser aprobado. Ojo. Y entre mayo y diciembre, ¿qué es lo que nos van a decir? Ah, puedes ajustar tu plan. Ah, bueno, perfecto. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de entidades públicas? Y no me dejarán mentir. Todos ajustan su plan en diciembre, pero tienen desde mayo para ajustarlo. O sea, tienen para poder pulir ese plan y que quede lo más perfecto posible. Entonces, hay muchas cosas que pueden cambiar el POI, ¿no? O sea, acá entra un poco la parte presupuestal, la inyección del PIA o la parte del techo presupuestario, cuánto tengo yo para que, digamos, el POI, lo que planifiqué, vaya bien. Entonces, yo por experiencia les digo un poco que a veces mucho cambiamos las metas y esa no es la idea tampoco, ¿no? O sea, no llegué a los 2.000 niños que tenía que vacunar este mes, bueno, ya el otro mes lo reduzco, pues, o el próximo mes lo voy a aumentar porque también me está faltando. No es la idea. La idea es hacer un análisis y ver cuáles son los puntos de quiebre por los que no estoy llegando a mi meta física. Y por lo tanto, esa meta física también tiene una meta presupuestal. Entonces, sí es importante hacer un análisis. No siempre es fácil, no siempre es fácil. Yo sé que no es muy sencillo. Inclusive nosotros lo vemos porque es más sencillo, creo yo, para los que manejan el primer nivel. ¿Por qué? Porque tienen una población adscrita. O sea, yo sé que mi puesto de salud tiene 2.000, 3.000 personas a las que tengo que atender o 2.000 niños a los que tengo que vacunar porque están empadronados. Pero para un instituto del nivel del niño de San Borja, a mí me llegan todos los niños a nivel nacional, a nivel país. Entonces yo no sé cuántos niños me van a venir con cáncer o cuántos niños voy a tener que trasplantar o cuántos niños voy a tener que operar. Eso yo no le puedo negar la atención a los niños o a cualquier paciente en general. Entonces, es un poco más difícil establecer metas físicas en una institución que no tiene una población empadronada, una población que ya se conoce a dónde se va a ir, a dónde se va a atacar. Es más complicado, ¿no? Pero siempre hay que hacer un análisis de las metas. No es subir por subir ni bajar por bajar, porque yo les digo, he conversado con muchos médicos o muchos otros profesionales de la salud que llevan programas presupuestales y al momento de hablar es como que, sí, doctor, bueno, ya lo bajamos el otro mes. No, no es así. O sea, tenemos que hacer un análisis. ¿Por qué incrementó, no? En estos 3 meses, digamos, tuve un pico de niños con leucemia, pero ¿por qué? O estos meses no tuve mucho metafísica en cuanto a radiodiagnóstico. ¿Y qué había pasado? Que el resonador no funcionaba. Entonces, esas cosas, ese análisis es importante porque al momento que yo quiera hacer mi modificación en ese plan, me van a decir, justifica tu modificación. No es que yo se me ocurre de la noche a la mañana cambiarlo y decir, quiero que sean más o menos metas. No, tengo que justificar. ¿Sabe qué? No tuve resonador estos 3 meses, aquí está la evidencia y por eso se está modificando la metafísica. O probablemente tuve médicos que salieron de vacaciones
y no pude llegar a concretar más atenciones en consultorio externo porque en estos meses no tenía personal. Entonces, de esto se trata, ¿no? Hacer el análisis para la modificación. Entonces, posterior a la aprobación de este plan operativo, se da una etapa de ajustes o variaciones, ¿no? Que es lo que les mencionaba. Todo el mundo espera hasta diciembre para poder realizarlo, pero tenemos ya bastantes meses para verlo. Y es más, hasta ese tiempo nosotros ya tenemos un techo presupuestal, o sea, podemos mejorar el POI. De todas maneras se puede mejorar el POI, ¿no? Podemos ver si es que hemos omitido algo al momento de elaborarlo o si es que tenemos algún error de formulación y mejorar el POI. Se puede, pero hay que tener sustento. Y bueno, en diciembre es donde se está tomando ya para el próximo año, para el 2025, ¿no? Cómo hacer la consistencia entre el POI y el PIA. O sea, yo tengo mis metas, tengo mis objetivos, mis estrategias, pero tengo que ajustarlo a mi presupuesto, ¿no? A mi presupuesto, a cuánto me van a dar de dinero, cuál es mi techo presupuestal para que yo pueda lograr esos objetivos, esas estrategias, esas metas. Entonces, se va a ajustar el plan, se va a ajustar en relación al presupuesto, porque finalmente el plan operativo, todos los planes en general tienen que tener un presupuesto, pero yo lo puedo ajustar porque ya sé más o menos cómo enfocar mis actividades operativas según el dinero que me puedan otorgar, ¿no? Entonces, y acá es importante que entiendan también que el POI ya ajustado al PIA, ¿no? Al presupuesto, presupuesto inicial de apertura, así se llama, eh, nos va a servir como insumo ya el POI, ¿para qué? Para que nosotros elaboremos nuestro cuadro multianual de necesidades. Probablemente lo han escuchado, que quiere decir que todas las cosas que yo requiero para poder funcionar bien como algún servicio, alguna UPSS de primer nivel, segundo nivel, cual fuera, cuáles son mis necesidades, qué necesito yo para funcionar como servicio. Necesito estos médicos, estos insumos, estos bienes, etcétera, ¿no? Entonces eso nos va a servir el POI. Entonces, acá vemos, y esto es lo bonito de poder engranar la clase anterior, la importancia de los sistemas administrativos, ¿no? Los sistemas administrativos, quizá no lo hemos tocado de forma muy amplia, pero hemos visto en las diapositivas de la clase pasada, que lo que tienen como finalidad es regular toda la utilización de recursos de las entidades de administración pública, ¿no? Regulan la utilización de recursos. ¿Y qué es lo que va a garantizar, o qué es lo que quiere promover, mejor dicho, los sistemas administrativos? Es una eficacia y eficiencia del uso de estos recursos, ¿no? Entonces, acuérdense que esto está enmarcado en la ley de Lope, el artículo 46 de la ley de Lope, y el enfoque de la articulación de estos sistemas administrativos busca optimizar su aporte a los procesos operativos para el logro de resultados a favor de quién, de la población. Entonces, miren lo bonito del gráfico, porque es como que se engrana, ¿no? Nosotros empezamos con la parte de planeamiento, que les dije que es como que el cerebro, la cabeza inicial, y planeamiento, ¿qué hace? Tiene que ver cuáles son las políticas y planes nacionales con los que yo voy a hacer, primero, mi plan estratégico institucional, ¿no? Entonces yo hago mi plan estratégico y con esto recién voy a poder hacer mi POI multianual y mi POI anual como institución. ¿Y esto para qué me va a servir? Como les mencioné, para que ya la parte programática se engrana planeamiento, se engrana logística, se engrana abastecimiento, me sirva para que yo obtenga mi cuadro multianual de necesidades. Identifico mi cuadro multianual y con eso yo hago una formulación presupuestal. O sea, sé qué presupuesto voy a necesitar o cuál va a ser mi propuesta de presupuesto, el PIA, el presupuesto institucional de apertura, y con eso yo voy a ver si es que voy a poder lograr las metas que me he planteado, los objetivos que me he planteado, porque de repente no tengo el dinero suficiente para lograrlo y tengo que reestructurar, ¿no? Y luego tenemos, con esto nos va a servir también, posterior a la cápita del presupuesto, nosotros vamos a ver el plan operativo institucional anual y el plan de contrataciones. Voy a necesitar de repente, tengo el dinero suficiente, entonces puedo contratar un médico más, una enfermera más para vacunación, etcétera, ¿no? Y eso al final recae ya en la orientación a los resultados, que es el objetivo de toda institución pública, enfocada en resultados, o sea, en la ejecución. El presupuesto, los bienes, perdón, los bienes, servicios, obras o lo que yo como entidad vaya a otorgar
al final a un ciudadano, a un grupo de personas, a un paciente, y esto va a estar enmarcado en un seguimiento de evaluación continua, ¿no? Entonces, este enfoque de la articulación de estos sistemas administrativos, pues busca optimizar todos estos procesos operativos que estamos viendo, ¿no? Para el logro de los resultados de la población. Entonces, bajo este enfoque, vemos que se establece como un circuito sencillo, ¿no? De articulación de los sistemas administrativos y sobre todo estamos hablando de planeamiento, estamos hablando de programa multianual, gestión de inversiones, presupuesto público y es muy importante la parte de abastecimiento también. Entonces, nosotros para poder elaborar y aprobar el POI, tenemos unos pasos que tenemos que seguir. En el paso número 1, nosotros vemos la redacción de actividades operativas e inversiones en el POI. Ojo, el POI puede tener actividades operativas e inversiones. Ahorita vamos a ver estos ejemplos para poder entender un poco más cómo puedo redactar actividades y cómo redacto inversiones. Entonces, para redactar una actividad operativa, nos menciona la directiva que es el sustantivo derivado del verbo más el objetivo directo. El sustantivo derivado del verbo suele emplear la terminación ción y el objeto directo describe el bien, el servicio o la regulación del proceso o insumo del consumo de otros procesos o insumos que permiten el desarrollo. Para entenderlo más fácil con un ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, orientación, consejería en VIH y prevención de ITS en la población adulta y joven, ¿no? Entonces termina en ción, el verbo. ¿Y cuál es el objetivo directo? Mi población adulta y joven. O atención de enfermedad diarreica aguda en algún grado de deshidratación. Acá, si bien no se especifica de repente la población, ¿no? Porque estos objetivos, por ejemplo, yo los he sacado de mi POI. Entonces acá probablemente habría que reestructurarlo especificando cuál es el objetivo directo. ¿Podría ser con algún grado de deshidratación? Sí, podría estar relacionado con el objetivo directo, ¿no? Algún grado de deshidratación, pero sería mejor complementarlo en qué población específica, ¿no? Como el primer ejemplo más o menos. Para redactar inversiones, las inversiones tienen la redacción con el nombre del componente y el código del componente. Entonces, esto se refiere específicamente al componente del proyecto de inversión, ¿ya? Estos ya existen en inversiones.p, existen ciertos componentes que van a engranar de alguna manera hacia dónde está llevándose la inversión que yo quiero hacer. Puede ser una inversión en gestión de conocimientos, una inversión en infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que las inversiones son intervenciones limitadas en tiempo y se pueden efectuar en una cantidad, en una entidad, perdón, para poder mantener o mejorar nuestra capacidad de producción de servicios médicos, de producción de servicios asistenciales, etc. Entonces, ponemos acá como ejemplo la renovación de infraestructura en centros de atención primaria y ponemos como ejemplo la implementación de un sistema de monitoreo para la gestión de residuos hospitalarios. Entonces, nosotros en la renovación de infraestructura de centros de atención primaria, ¿cuál es el componente? ¿Cuál es el componente que podemos sacar? El componente es la infraestructura de servicios de salud. Entonces, ese componente tiene una codificación. Inversiones ya lo tienen codificado. Entonces, al momento de buscar en la consulta amigable, no sé si han tenido acceso a poder buscar en consulta amigable del MEF o tienen idea de cómo buscarlo, pero quizá lo vean ya en la parte de presupuesto. Cuando entramos a ver en consulta amigable, todos tienen una codificación. Entonces, este componente, digamos, de renovación, está dentro de infraestructura de servicios de salud. Y podríamos hablar hasta de subcomponentes, ¿ah? Subcomponentes puede ser, esta infraestructura yo la voy a utilizar ¿para qué? Para remodelar un espacio físico o adecuar mi área de espera, ¿no? O el equipamiento de salas de atención pediátrica, etc. Tenemos de forma adicional la implementación de un sistema de monitoreo para la gestión de residuos hospitalarios. ¿Y qué componente correspondería? Ya no estamos hablando de infraestructura. Esto es gestión ambiental y residuos hospitalarios. Y acá también puedo sacar subcomponentes, sí, también. Puede ser, yo como trazo mis residuos sólidos, ¿no? O la instalación de algún contenedor especial, o la capacitación a las personas que hacen manejo de residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Eso podría estar relacionado.
Pero lo que quiero que sepan es que esta forma de redactar las inversiones ya están, o sea, ya existen componentes. Yo hago inversión en infraestructura, yo hago inversión en capacitación, yo hago inversión en gestión ambiental. Existen componentes. Simplemente, ¿qué es lo que yo voy a hacer en cada componente? Ya depende de la entidad. Si quiero renovar, si quiero implementar, si quiero innovar, ese tipo de verbos son los que se van a ir colocando. Entonces, de manera adicional, tenemos elementos de la actividad operativa e inversión. ¿Y cuáles son de la actividad operativa e inversión? ¿Cuáles son estos elementos? La denominación, o sea, ¿qué es lo que describe mi actividad operativa o inversión? ¿No? ¿Qué es lo que yo tengo como actividad operativa? Mi unidad de medida, la medida de la meta física para lograr la actividad operativa. Yo me detengo acá un poco, porque esto ya es un poco de la experiencia personal. Muchas personas, muchos profesionales, se confunden al momento de colocar una unidad de medida. ¿Por qué les digo esto? Porque una unidad de medida, por ejemplo, si yo hago una capacitación al personal de enfermería en colocación de catéter venoso central, mi unidad de medida va a ser persona capacitada. ¿Y qué es lo que yo he visto en algunos casos? Que no colocan persona capacitada, colocan unidad de medida, un informe. Entonces, yo hago 3 capacitaciones al mes y coloco 3 informes. Y esa unidad de medida no es correcta, porque un informe no necesariamente va a reflejar cuántas personas, sí, puede tenerlo, puede tener cuántas personas se capacitaron, etc. Pero la persona capacitada es la unidad con la que se debe de medir. Es como cuando nosotros utilizamos, no sé, al cloruro de sodio, ¿cuál es la unidad de medida? Mililitros, o puedo medir litro. ¿No? Entonces, hay que ser muy específicos con la unidad de medida para evitar generar algún tipo de confusión al momento de poder hacer la descripción de todo nuestro plan, ¿no? Y sí he visto que hay mucho problema con la unidad de medida, en varias personas he encontrado eso, pero es algo que se puede corregir, que se puede mejorar y con las capacitaciones se va viendo mejoras. ¿No? La programación física, todas esas metas físicas que hemos visto en el POI, tengo que llegar a vacunar a 200 niños en enero, 300 en febrero y así, ¿no? Y lo que el común denominador para los que quizá no tienen población adscrita es, si el año pasado vacuné 2.000, este año voy a vacunar 2.000 más el 5% y lo voy a dividir igualito en los 12 meses. Entonces, no digo que esté mal, pero hay que hacer un mejor análisis, ¿no? No es simplemente programar la cantidad que yo consideré del año anterior y dividirlo en los 12 meses. No sabemos qué podría pasar. Como les menciono, para el primer nivel quizás sea un poco más sencillo, un poco más fácil el tema de la programación, no siempre es así, pero a veces no podemos predecir pues cuántos pacientes nos van a llegar en una consulta, ¿no? Entonces, eso hay que evaluar un poco, jugar con el tema de la programación. Y no me refiero a jugar de mala forma, sino a hacer un análisis previo. ¿No? La programación del costeo, que ya tiene que ver con la designación de recursos del POI, para estos 3 años, la programación financiera, ¿no? Cada una meta física tiene una meta financiera. O sea, yo para poder vacunar 30 niños, necesito, no sé, 10.000 soles, que incluyen el pago de enfermería, que incluye las vacunas que voy a necesitar, los reactivos, etcétera, ¿no? El ubigeo que se refiere a la localidad, a la identificación del lugar, yo en qué distrito, departamento, provincia, etcétera, es donde voy a hacer mi actividad operativa. Puede que mi actividad operativa sea extramuro y tenga que irme a sitios aledaños o un poco lejanos, etcétera. Y la prioridad es el qué grado de importancia tiene esta actividad operativa o la inversión que quiero hacer para poder lograr alguna provisión del servicio. Entonces, las prioridades se refieren como muy altas, altas y medias. Pero acá también hay mucho tema quizá político. A veces vemos que inclusive en temas de inversión, más que nada, se efectúan algunos, algunos centros de salud, algunos pseudo hospitales que terminan siendo elefantes blancos. Y es porque no hubo un buen planeamiento en cuanto a cuántos recursos voy a necesitar, a cuántas personas voy a atender
¿Y quiénes se van a beneficiar? Porque al final, si yo levanto un hospital, construyo un hospital, digamos, de nivel 2, un 2-1, entonces, y no tengo los recursos para yo poder solventar ese hospital, en este caso con pacientes atendidos, ¿cuál es el sentido de hacer un proyecto de inversión? Estoy desperdiciando no solo dinero del Estado, estoy desperdiciando expectativas en la población. O sea, yo les digo, voy a hacer un centro de salud y van a atender cardiología, neumología, dermatología y todas las especialidades. Pero, digamos, y yo entiendo, en provincia es muchísimo más complicado conseguir en médicos y enfermeras especialistas, es muy complicado. Entonces, ¿cómo podemos pretender que se haga un proyecto de inversión ofreciendo servicios especializados cuando ni siquiera cuento con el recurso humano? No tengo el recurso humano. Entonces, ahí se cae el proyecto de inversión, ¿no? Entonces, mucho depende de decisiones políticas, eso sí lo puedo entender, pero ya deja de tener carácter normativo con lo de la importancia de que sea un proyecto de inversión alto, ¿no? Ya no tiene una priorización, simplemente es política, fotos, y así no debería ser, ¿no? Entonces, esa es una apreciación personal. Considero que para hacer actividades operativas, inclusive proyectos de inversión, hay que saber priorizar, hay que saber priorizar. A ver, entonces, a ver, estamos viendo en esta lámina ya el paso 2 que tiene que ver con la aprobación del POI. ¿No? Entonces, el PEI se formula y se aprueba PEI, estamos hablando del PEI. El PEI se formula y se aprueba el año previo al inicio de su vigencia, ¿no? Y en consecuencia, la entidad lo que hace es elaborar o aprobar el POI multianual para el periodo de 3 años, según la vigencia del PEI. Entonces, nosotros vemos acá que el contenido mínimo tiene que tener una presentación, el objetivo estratégico institucional y las acciones estratégicas institucionales que ya hemos revisado. ¿Y cuáles son las fuentes? Los contenidos del PEI y el aplicativo de ese plan. Ahora, la presentación, ¿no? Tiene que incluir el periodo del PEI, cuánto tiempo se ha hecho, el número, la cantidad de objetivos estratégicos y actividades estratégicas institucionales que se han priorizado, el número de objetivos de actividades operativas que se van a realizar, el número de centros de costo, unidades ejecutoras o pliegos, ¿no? Que están participando y el monto total de la programación financiera del. Para las actividades operativas e inversiones, el contenido mínimo incluye la programación financiera por genérica de gasto, la programación financiera por rubro, la programación financiera por centro de costo, el reporte del plan operativo institucional obtenidos del aplicativo de ese plan. Y este reporte depende de la etapa del POI, o sea, el plan operativo institucional si es multianual y el plan operativo institucional físico, financiero y todo lo que se obtiene de ese plan, ¿no? Esta parte le corresponde más a los encargados de la elaboración del PEI, de la elaboración del POI, donde tienen que tener el correcto registro porque la directiva nos va a dar varios anexos que hay que llenar para poder establecer el POI. Entonces, para contar con un POI anual, la entidad como base, ¿qué tiene? El POI multianual, ¿no? Entonces, toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo a la priorización que establezca y a la asignación del presupuesto total de su entidad. Entonces, para ello, nosotros sabemos que ya es el tema del Congreso de la República que va a aprobar año a año esta ley anual de presupuesto para el sector público. Y cada pliego, en este caso el MINSA, aprueba el presupuesto institucional de apertura, su PIA, y la entidad revisa todos los recursos que tiene, todo lo que yo estimo para mi programación del año del POI multianual. Y esto tiene que tener consistencia de todo lo que yo he programado en mi POI con mi PIA, o sea, con el presupuesto, ¿no? Como les estaba mencionando hace unos instantes. ¿Qué pasa si no es consistente? Entonces, yo tengo que ajustar mi programación, ¿no? Y en consecuencia, con el ajuste de la programación, también tengo que ajustar, ¿qué cosa? Mis metas físicas, ¿no? Que son revisadas a nivel multianual para que yo pueda tener mi POI anual. Todo es un engrane, como les digo, todo es un engrane. Y es importante tener una muy buena formulación del plan
para que al momento de yo reestructurarlo, si es que tengo bajo techo presupuestal, se me haga más sencillo, no sea tan complicado poder asignarle un techo presupuestal, una meta financiera a mi actividad operativa, a mi actividad estratégica. ¿No? Entonces, eh, bueno, esto es en cuanto al tema de la aprobación del POI. Cuando se actualiza el PEI, se debe actualizar el POI multianual en el periodo que corresponda. Si el POI anual es afectado de alguna manera, la entidad va a realizar su actualización con alguna intervención del grupo de trabajo, ¿no? Con los que son los encargados de elaborar este POI y el apoyo del órgano, obviamente, de planeamiento, ¿no? Porque ellos son los que conducen, digamos, la elaboración del POI. Entonces tiene que haber un análisis de la ejecución del gasto, de la ejecución de las metas físicas. Esta intervención al final se materializa con todos los encargados de la elaboración del plan y yo establezco una mejora que va a ir directamente al aplicativo de ese plan, que es el que les mostré hace un rato, ¿no? Con la finalidad de tener un desarrollo pues óptimo y continuar con la actualización del POI de la entidad. Entonces, nos mencionan también la directiva que el POI anual en la ejecución, pues, además de se puede actualizar bajo ciertas circunstancias. Uno, que son cambios en la programación de metas físicas, de actividades operativas e inversiones que estén relacionados con la mejora continua de procesos o su priorización. Y otro, con la incorporación de actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno, cumplimientos de nuevas disposiciones, normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan a la implementación del cumplimiento de la estrategia del P. Entonces, tenemos ciertas condiciones en las que se pueden actualizar el POI. Y acá podemos ver que durante la ejecución del POI anual se recomienda realizar hasta 4 modificaciones, una por trimestre. Entonces, esto va a depender, lógicamente, de la necesidad de la entidad que permita asegurar el logro de los resultados, ¿no? Entonces, de requerir esta actualización, la entidad puede modificar el POI anual desde el mes de ejecución o posterior, pero no es retroactivo. O sea, no podemos modificarlo hacia atrás, desde que lo ejecuto o hacia adelante, ¿no? Y siempre tiene que ser en conformidad con las modificaciones que yo vaya a realizar en este POI. O sea, estoy modificando con el sustento, me refiero, ¿no? El sustento técnico que corresponde a la modificación del POI, ¿no? Entonces, pueden ser estas 4 modificaciones, pero tengo que tener el sustento correcto de poder realizar las modificaciones. La idea es, claro, modificarlo conforme yo haya recibido mi techo presupuestal o tenga de repente algunos cambios en la política, como hemos visto, ¿no? De repente por ahí salió, como en el 2020, salió el tema del COVID. Entonces, lógicamente, mis metas físicas iban a cambiar. Yo ya no podría esperar que venga población a mi centro de salud o a mi puesto de salud a atenderse, digamos, por consulta, no sé, de métodos anticonceptivos. Probablemente eso bajó. Es más, bajó. Lo que más atendían eran pacientes con problemas respiratorios, con algunos signos o síntomas que podrían ser orientativos de COVID-19. Entonces, esa política cambió la estructura del POI y yo tuve que reorganizarlo, ¿no? Yo como institución me tuve que reorganizar según los cambios a nivel de política de Estado. Entonces, a esto se refiere con los cambios que pueden haber. Pero si no tengo ninguna política que me diga que tengo que hacer cambios, si no tengo nada que me desestructure mi POI, yo como encargado de la elaboración, lo ideal es que hasta 4 modificaciones pueda hacer, pero mientras menos haga y más análisis tenga para poder elaborar mi POI, mejor, ¿no? La idea no es estar cambiando constantemente ni las metas físicas, ni la elaboración del plan, simplemente tener conocimiento de que puedo hacerlo, pero con un sustento técnico correcto. Entonces, todo lo que hemos ido hablando todo lo que hemos ido hablando se da bajo la lógica del aplicativo de ese plan, ¿no? Entonces, partiendo de contar con un plan estratégico, ¿no? De tener un objetivo estratégico, ¿correcto?
a nivel de resultado inicial con acciones estratégicas que vienen a ser los productos, ¿no? Los productos que se van a determinar de dos tipos de vinculación. Entonces, acá podemos ver, ya está, acá podemos ver que con el PEI habemos determinado nuestros objetivos estratégicos y esta vinculación puede estar relacionada a la acción estratégica con nuestro centro de costo. Por ejemplo, vamos a ponerlo algo más sencillo. Yo en el instituto tengo un centro de costo de farmacia, ¿no? O ustedes pueden tener su centro de costo de farmacia. Y farmacia, como centro de costo, me va a decir, yo necesito gasas para pacientes quemados, unas gasas hipoalergénicas para pacientes quemados. Y esto es lo que me va a costar. Entonces se hace un estudio de costos, se valida y con ello ya se puede hacer la compra si es que yo tengo el presupuesto para eso. Ahora, los programas presupuestales, y esto ya me estoy yendo de repente a quien les vaya a dictar presupuesto. Los programas presupuestales tienen una asignación de presupuesto, ¿no? Entonces, yo tengo productos por cada programa presupuestal. Si en algún momento han manejado programas presupuestales, probablemente estén ya quizá más duchos y puedan entender mejor esta parte, pero yo tengo un presupuesto para mi programa nutricional, por ejemplo, para mi programa presupuestal. Entonces, ese presupuesto lo tengo destinado a cada producto. 100.000 soles para esto, 50.000 para esto, etc. ¿Qué pasa? Que hay algunas actividades, que son las APNOP, que no están relacionadas a productos, que generalmente corresponden a no programas presupuestales, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que los encargados de los programas presupuestales tienen su plata guardada, pero los que de repente llevan actividades no relacionadas a producto no tienen esa facilidad de manejo del dinero. Entonces, digamos que su centro de costo no tiene más detallado los objetivos o cómo va a poder destinar de la parte del dinero, de la parte del presupuesto. Y es que ahí también surge mucho del tema de gestión por parte de quien lidera una institución pública. Porque hemos visto, y si en algún momento también lo han vivido, pasa que yo tengo mi programa presupuestal relacionado, no sé, a metaxénicas y me dicen, no puedes coger una plata destinada a un producto X, porque yo lo voy a destinar para otra cosa. Entonces me quitan parte de mi programa presupuestal y al hacer eso, sin una justificación, porque puede pasar, yo me estoy quedando sin poder darle un producto relacionado a enfermedades no transmisibles a mi población. Entonces, es muy importante que quien lidera la institución, en este caso los directores de una direza, de una DIRIS, de un instituto, de un hospital, etcétera, conozcan el manejo del presupuesto, de los programas presupuestales, de los productos no asociados, de las APNOP, ¿no? De las que no están asociados a un producto específico. ¿Por qué? Porque ellos tienen que manejar de alguna forma el dinero relacionado al plan. No es que a mí se me ocurra quitarle plata a algún programa presupuestal porque quiero cubrir 30 terceros que quise contratar porque se me ocurrió contratar 30 terceros y tengo que pagarles de alguna forma. No es la idea. O sea, la idea es tener un buen plan operativo, seguir los lineamientos del plan estratégico, lo hace el Ministerio de Salud, para que yo pueda asignar bien mis recursos. Ese es el objetivo que quisiera que se lleven de lo que ya hemos estado viendo estas dos clases. Yo sé que es un poco corto, de verdad que es mucha información para que podamos socializar, compartir un poco de mis experiencias y conversar quizá un poco más sobre este tema, ¿no? Pero el sistema de planeamiento estratégico es muy amplio, como otros sistemas administrativos que quizás requieran más tiempo, pero lo importante es que se lleven los conceptos clave, ¿no? Desde lo que vimos en la primera clase con los términos generales, los sistemas administrativos, cómo se engranan, y ahora entienden un poco la articulación del PEI, que lo hace el MINSA, con el POI, que lo hace la unidad ejecutora. Porque en algún momento, si es que trabajan en el área de planeamiento como yo, también les va a tener que tocar realizar hacer el POI.
Y con esto también entienden cómo es que se vinculan sus metas físicas o quien está atrás supervisando que se logren indicadores, es por algo, porque en el plan está, ¿no? Y como les menciono, el plan tiene que estar muy bien elaborado para yo decir, no me va a faltar plata para lograr este objetivo. No le voy a quitar plata a un programa presupuestal para yo satisfacer una necesidad que ni siquiera va a ir a la población o que yo por una mala gestión contraté un servicio tercerizado o lo que fuera, hice una campaña que no debía hacer, mala programación, mala programación. Eso tiene que ver mucho con el plan, ¿ya? La otra parte es el tema de la vinculación, ¿no? Como les decía, con las categorías presupuestales, con los APNOP y acciones centrales. Acciones centrales está relacionado a todo lo que es administrativo, gastos administrativos. Y APNOP, los que no están relacionados a productos, ¿no? Entonces, estos engranes, esta vinculación de presupuesto, planeamiento, ¿no? Con las categorías presupuestales, sean programas presupuestales APNOP, acciones centrales, identificación de toda la estructura funcional programática, esto se va a ir vinculando con el CIAF y posteriormente se registra en el aplicativo CEPLAN. Entonces, eh, hasta acá hemos visto el esquema de cómo va a ir todo ese plan, de nuestro PEI, nuestro POI. Y yo voy a terminar con esta frase que dice, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. ¿Cómo podríamos, digamos, extrapolarlo un poquito a la clase de planeamiento que hemos ido viendo? El pesimista pues tiende a ver solo los problemas y se queja del viento. O sea, el viento, ¿qué son? Nuestras dificultades, ¿no? Lo que no va a permitir pues que el velero, el barquito avance bien. Y no busca ninguna solución. Así encontramos personal de salud con el que trabajamos que tiene esta visión pesimista. O inclusive hemos tenido jefes que tienen una visión pesimista. No encuentran soluciones. Entonces, eso no debemos de ser desde el punto de vista de planeamiento. El optimista, ya, yo espero que la situación mejore sola, ¿no? Confiado de que en algún momento el viento va a cambiar de dirección y mi barco se va a ir por otro lado. Pero hasta que llegue, hasta que pase, si nunca pasa ese viento, entonces el optimista es el relajado, ¿no? Así como que, bueno, si me vienen pacientes, me vienen, pues tengo mi extramuro, pero prefiero quedarme en el centro de salud, esperar que lleguen y ahí veremos. Entonces, ese es un optimista, ¿no? Que espera que la situación solita mejore, que dé su curso, el barco. Y un realista, en lugar de esperar o en lugar de estar quejándose, en realidad tú te adaptas a las circunstancias, ¿no? Ajustas tus velas para avanzar, así el viento esté adverso, esté en contra, tú buscas cómo liderar tu barco. Entonces, para mí el realista es un líder, ¿no? Esa frase resalta más la actitud, digamos, más afectiva en la que tú te puedes adaptar a una realidad para avanzar. Esta adaptación a la realidad, quiero que quede en su memoria como yo tengo mi plan, que puede estar muy bien elaborado, ¿eh? Muy bien elaborado, con estadística de año anterior, he hecho mi plan de 3 años, perfecto. Pero ¿qué pasa si no me llega mi techo presupuestal, porque yo tengo que ajustarlo al PIA, acuérdense, no me llega el dinero que yo tengo previsto y no puedo alcanzar estas metas? Entonces tengo que reajustar mi plan. Entonces, o de repente yo es la primera vez que hago un POI y lo hice mal. Bueno, yo tengo 4 para modificar, acuérdense. Entonces, en esas oportunidades yo tengo que ser líder y ver la forma de modificar mi plan, ¿no? O si por algún motivo nosotros ya yendo un poquito más a nuestro día a día, queremos sacar un pasaje para irnos, no sé, a Chiclayo. Entonces, digamos que se canceló por un tema de viento, por un tema de clima, se canceló el viaje, entonces yo tengo que ver la forma de ese plan que tenía de irme en avión, digamos que sea por alguna actividad súper urgente, no lo haga en avión y de repente lo haga vía terrestre o reprograme. Entonces, todas esas acciones que yo voy a tomar como decisor, como líder, son importantes para poder ajustar mis planes. No solamente el plan operativo institucional,
sino sus planes de vida, su plan de día a día, ¿no? Entonces, no seamos pesimistas, tampoco optimistas, con ese enfoque, ojo, con ese enfoque, sino más realistas, más líderes al momento de realizar nuestro planeamiento estratégico. Entonces, yo con estas dos clases he tratado de abarcar, creo que las cosas básicas del sistema de planeamiento estratégico, y conforme ustedes vayan yendo a sus próximos módulos, van a poder engranar mucho mejor la parte de presupuesto, porque sin buen plan nosotros no vamos a tener el presupuesto correcto para asignar a nuestras metas, a nuestros objetivos. Entonces, es básico que conozcan la parte de planeamiento, cómo se engrana con el presupuesto, y se han dado cuenta con los demás sistemas administrativos, ¿no? Abastecimiento, entonces todo eso se va a ir viendo y es muy importante, es una parte esencial dentro de su formación como gestores públicos, ¿no? Entonces, yo les agradezco de verdad la atención. Si hubiera alguna pregunta, yo encantado de apoyar con con algún comentario, con lo que fuera, yo estoy presto para poder escucharles. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que haya quedado, o del público que nos está siguiendo también a nivel de redes. Bueno, listo. Entonces, si es que ya no hay más preguntas, espero que todo haya quedado claro. De verdad ha sido un gusto tratar de poder orientarlos un poco, ¿no? En lo que ustedes más o menos podrían hacer día a día, cuando estén, digamos, un poco más empapados de esta parte de elaboración de planes en gestión pública, ¿no? Entonces, de verdad yo estoy muy agradecido por la oportunidad y bueno, por lo que me han prestado atención también, y les agradezco bastante el tiempo. Ah, creo que hay una pregunta, ¿verdad? Han hecho una consulta ahí.
A ver, dice, buenas noches. ¿El POI debe encontrarse en cada establecimiento de salud o solo en la red que lo debe de tener? Ya, muy buena pregunta. El POI es un documento de gestión, acuérdense, ¿no? Que cada establecimiento de salud debería de tener y adaptar sus propias necesidades. O sea, el POI, si bien es cierto, lo maneja, por ejemplo, una DIRIS o una DIRESA, el centro de salud debería de tener como documento técnico de gestión su POI. No en el sentido de que cada establecimiento de salud lo tenga o haga un POI, porque acuérdense que se adaptan específicamente a lo que hace la unidad ejecutora. Entonces, ¿cada establecimiento podría desarrollar su documento? Sí, donde reflejen todos sus recursos, sus actividades y sus metas. Pero ustedes no articulan directamente con CEPLAN. Quien articula el POI con CEPLAN es una unidad ejecutora, ¿no? Entonces, como una directriz general para elaborar el POI, el establecimiento debería de desarrollar su documento, podría ser, pero podrían tener el POI que les proporcione la DIRIS o la DIRESA, porque en ese POI están enmarcados todas las actividades que se van a hacer por cada uno de los establecimientos de salud de la red. Entonces, eso permite pues que la gestión sea más adecuada o que se tome una acción de planificación mejor para su nivel local. Ya, pero no es que de alguna forma el establecimiento tenga que hacer el POI, no, pero debería encontrarse, sí, sí deberían de tenerlo, deberían de socializarlo, su unidad ejecutora, socializar el POI para que puedan tenerlo y saber exactamente cuáles son sus metas, a qué están alineados los objetivos y demás. No sé si hay alguna duda adicional. Ya Edith nos ha hecho un buen aporte para poder contribuir un poco con la clase, pero no sé si alguien tiene una duda adicional. Bien, entonces, bueno, hasta ahí ha sido la presentación de estas dos primeras clases. Eh, y bueno, esperemos que en algún momento les sirva dentro de su formación como gestores públicos el tema de planeamiento estratégico, ¿no? Van a seguir viendo, inclusive conmigo van a ver el tema de planeamiento territorial y algunos conceptos adicionales, pero yo creo que lo principal para los que se desempeñan en la parte de planeamiento es que conozcan bien el PEI y el POI de sus instituciones, porque con eso van a ir, digamos, de la mano para la mejora continua de su institución. Sea un centro de salud, un puesto de salud, lo que fuera, todos tienen un plan, todos nos ceñimos a un plan y ese plan tiene que tener un presupuesto, ¿no? Entonces ya con eso creo que terminamos la sesión del día de hoy y nos estaríamos viendo en otra oportunidad conmigo.